Audiencia, que es la número 248, de hoy día martes 20 de octubre, dejando constancia de la presencia del tribunal con la magistrada señora Chaín vía remota, señora Bugueña en la dependencia del Centro de Justicia, González y Ocampo presencialmente en la sala de juicio. Les voy a solicitar, como siempre, a los intervinientes que se individualicen para los debidos registros. Fiscalía, buenos días. Muchas gracias, su señoría. Buenos días a todos. Por el Ministerio Público comparece el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chang. Gracias. Consejo de Defensa. Buenos días. Muy buenos días, señoría, y al resto de los intervinientes. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece el abogado Fernando Guerra Vilés de manera remota, y durante la mañana también se incorporará la colega Lupia Aguirre Bravo, también de manera remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen los abogados Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos por vía remota. Gracias. Querellante, Ciudadano Inteligente y otros, buenos días. Buenos días, por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fedepesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querellante por don Hugo Gutiérrez, buenos días. Buenos días, su señoría. Por querellante Hugo Gutiérrez Gálvez comparece el abogado Felipe San Martín por vía remota. La defensa entonces, defensa del acusado señor Orpiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Por don Jaime Peruchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, vía remota. Gracias. Buenos días, su señoría. Buenos días. Sí, se escuchó poco, pero está presente el acusado señor Orpiz. Defensa del acusado señor Isasi. Buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días, los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Martí Isasi Barbieri de manera remota. Gracias. Defensa Muy del buenos acusado días. señor Lobo. Perdón, señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, magistradas. Muy buenos días a todos. Por vía remota me encuentro. Gracias. Defensa del acusado señor Lobo. Muy buenos días, su señoría. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuanes, de manera remota. Gracias. Acusado señor Lobo, buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Fernando Lobos, vía remota. Gracias. Defensa entonces de Corpesca S.A. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparece la abogada Carolina Oreque y los abogados Carlos Valbontín y Waldo Baum. Gracias. Nos encontramos entonces en condiciones de continuar con las alegaciones de clausura. Esta vez escuchamos a la parte querellante por don Hugo Gutiérrez. Magistrado, ¿me permite un segundo antes? Sí, defensa de la acusada señor Isasi. Así es. Quiero comentar una situación al tribunal porque me parece que lo mejor es avisar con la debida anticipación. Magistrado, para el proceso eleccionario del día 25 yo fui, no por mi voluntad ciertamente, electo vocal. Luego de todas las excusas que se tuvieron, habían considerado por el servicio electoral, el tema está en que yo voto fuera de Santiago. Entonces, frente a esa situación, yo me veo en la complejidad de que, como el tribunal ya sabe, un hecho público notorio, dentro del proceso electoral, además de las 8 horas de votación, con posterioridad se tiene que hacer todo el proceso de recuento de votos, etcétera, y yo me veo muy limitado respecto de la concurrencia para el día 26, que es el día lunes, el día siguiente del plebiscito, y la atención a que, bueno, se va a estar a estas altas horas, sin perjuicio que uno sepa ni siquiera a la hora que se va a constituir la mesa. Por lo tanto, yo voy a hacer la solicitud, a ver si el tribunal lo tiene bien. A mí me parece lo más razonable desde mi perspectiva, y dado el hecho que por los plazos voy a estar o comenzando mi alegato de clausura o próximo a hacerlo, o ya estando en el alegato de clausura, no lo sé. Y dado el hecho que soy yo el que tengo que concurrir, solicitar al tribunal que se pueda hacer receso el día 26, porque como digo, yo creo que no voy a volver a Santiago, digamos, el mismo día 25, sino que voy a estar volviendo el día 26, y frente a ello la situación es evidentemente compleja de llegar a muy sobre el inicio de la audiencia, si es que lo logro hacer. En ese contexto, magistrado, solicito desde ya que se pueda hacer receso el día 26 por los motivos que acabo de señalar, y lo pongo en conocimiento con la debida anticipación porque ayer me fue informada esta situación
respecto de que voy a tener que hacerlo. Bueno, a los efectos de zanjarlo de inmediato, vamos a consultar a los restantes intervinientes si tienen alguna objeción al respecto. Fiscalía. Señoría, la Fiscalía lo va a dejar a criterio del tribunal. Perfecto. Consejo. El Consejo también, su señoría. Servicio de Impuestos Internos. También, su señoría, a criterio del tribunal. Perfecto. Querellante, Ciudadano Inteligente y otro. Criterio del tribunal. Querellante, Botán Hugo Gutiérrez. A criterio del tribunal, su señoría. Defensa del señor Orpiz. No hay oposición, su señoría. Defensa del señor Lobos. No hay oposición, su señoría. Defensa de Corpesca. No hay objeción, su señoría. Bueno, volviendo entonces del receso, el tribunal va a anunciar la decisión al respecto a los efectos de continuar con la audiencia en estos instantes. Gracias, magistrado. Querellante, entonces, por don Hugo Gutiérrez, lo escuchamos. Muchas gracias, señora presidenta. Magistradas, los ciudadanos necesitan tener confianza en la justicia como una instancia que les pueda proteger frente a los abusos de poder o el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las personas, empresas o instituciones. El Poder Judicial es el verdadero poder moderador que somete la ley al imperio de los principios constitucionales y busca el equilibrio entre los intereses públicos y privados confrontados. Estas palabras fueron proferidas por don José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y magistrado emérito del Tribunal Supremo Español, en un análisis sobre la importancia del Poder Judicial realizado para el medio de prensa The Economy Journal. Y es que el jurista habla con precisión. Es el órgano jurisdiccional el que protege al ciudadano del abuso y garantiza la vigencia del Estado de Derecho, sancionando a aquellos que infringen sus compromisos para sacar provecho personal, siendo aún más grave cuando es la nación toda la que ha puesto su fe en ellos. Son dichas reacciones ante estas conductas penalmente reprochables las que restablecen el imperio del derecho. Por ello, en estos momentos de deliberación final, mi primer llamado a esta honorable magistratura es precisamente a eso, que restablezcan el imperio del derecho y condenen a quienes han violentado nuestro ordenamiento jurídico, como lo han hecho los acusados que hoy finalmente deben responder por sus actos. Y es que tanto Jaime Orpiz Buchón como Martí Sassi Barbieri deliberadamente contravinieron sus deberes como parlamentarios para obtener beneficios personales. Por un lado, al recibir dinero de la empresa Corpesca legislando conforme a sus intereses, y por otro, en el caso de Orpiz, adueñarse de fondos públicos por medio de asesorías ficticias. Estos hechos responden a los tipos penales de cohecho y fraude al fisco, respectivamente, y han sido acreditados en juicio con un amplio número de evidencia cuya obtención han respondido a una investigación seria e íntegra del Ministerio Público, que ha logrado demostrar el sustento de la acusación penal, la cual no ha podido ser refutada con las tesis planteadas por las defensas. En este sentido, resultan ilustrativos los planteamientos del jurista español Jordi Ferrer, en su libro El principio de razón suficiente y el estándar de prueba legal en materia penal, en página 319, quien indica que no se exige o requiere, para alcanzar el estándar necesario de acreditación de la hipótesis acusatoria, no se exige que se hayan refutado las hipótesis contrarias que sean implausibles, las que no sean compatibles con los datos del caso que se disponga, y las meras hipótesis ad hoc que no son empíricamente contrastables, como la teoría del complot contra el acusado. Este mismo ejemplo de hipótesis, que acorde al profesor Ferrer no debe ser considerada, esto es, la teoría del complot, es justamente la tesis que ha sido esgrimida por una de las defensas, particularmente la del acusado Isasi, quien para intentar refutar la imputación penal en contra de su representada, ha sostenido que toda la acusación es en realidad un plan ideado, maquinado por un diputado de oposición en contra de dicha acusada. Esta teoría conspirativa a la que se ha aferrado la defensa no solo ha resultado ser lógicamente inverosímil per se, sino que fácticamente no demostrada. Inverosímil, porque atenta contra toda lógica creer e intentar convencer al tribunal que mi representado, como si fuera un ente todopoderoso, tuviera las atribuciones para mover a todo el aparato del Ministerio Público, a todo el aparato del Consejo de Defensa del Estado,
a cada uno de los testigos que comparecieron y a los análisis y conclusiones de los peritos que en juicio declararon, a la confección de los correos electrónicos exhibidos en juicio que sustentan la acusación y todo el resto de la evidencia presentada que acredita el delito cometido por Martí Sassi y que pudo apreciar el tribunal en estos meses de juicio. A su vez, resultó ser una tesis fácticamente no demostrada, dado que no se presentó evidencia en este juicio que permita considerar dicha tesis del complot como una hipótesis seria. Al afirmar una teoría del caso alternativa, y sobre todo una tan drástica, para lograr que el tribunal la tome en consideración como al menos posible, la defensa naturalmente debió entregar antecedentes de hecho que la sustenten. Pero lejos de eso, la estrategia utilizada solo se vio reflejada en el uso de adjetivos infundados e insinuaciones, como bien vimos en el alegato de apertura de dicha defensa, quien, por ejemplo, me señaló como asesor parlamentario del querellante a quien represento, afirmación que es del todo falsa. En consecuencia, la extraordinaria tesis de la defensa, al carecer tanto de lógica como de evidencia que la vuelva plausible, solo permite su descarte de plano. Invito entonces a que utilicemos este espacio de debate final para esgrimir argumentos de hecho y derecho efectivos, certeros, evitando así las insinuaciones o meros juicios de valor, dado que, si bien puede que alivien el tenor del debate, indudablemente afectan su seriedad. Habiendo dicho lo anterior, no dedicaré mayor atención a este asunto. Y asimismo, para ser consistente con mi alegato de apertura, me adheriré a lo que han señalado los acusadores respecto al cohecho cometido por Jaime Orpiz y Martí Sassi y la imputación penal a Corpesca, para enfocarme en el fraude al fisco realizado por Orpiz Buchón. Delito cuyo sustento material no es algo que en gran medida haya sido controvertido. El propio defensor de Orpiz, en su alegato de apertura, indicó que, sobre los hechos relacionados con Carolina Gacitúa, Lorena Lara, Javier Jara, Mario Candia y Bárbara Molina, no se difiere del tenor de la acusación en cuanto a los hechos. No obstante esto, dichos hechos fueron confirmados con la prueba incorporada a juicio, permitiéndonos elaborar así la siguiente explicación cronológica. Nuestro punto de partida es Carolina Gacitúa, primera persona con la que se efectuó el fraude, quien compareció como testigo 68 y declaró, como recordará su señoría, que trabajaba con Orpiz como asesora desde el año 2006, ganando inicialmente unos 400.000 pesos. En el año 2009, no obstante, comienza a emitir boletas a Orpiz por un monto que llegó a superar los 2.200.000 pesos, boletas incorporadas a juicio el 10 de septiembre de 2019, como prueba documental 78, letras G a P. Sin embargo, el aumento no era para Gacitúa, sino que para el acusado. Ella, como declaró, solo retenía su parte, su sueldo, y todo el resto se lo entregaba a Orpiz. Esto fue corroborado por la perito número 3, Claudia González Serrano, quien expuso en estrados que dichos montos eran depositados o transferidos a las cuentas bancarias de la secretaria del acusado Blenda Hus o a su jefa de gabinete Viviana Quirós, a Jaime Orpiz e incluso, en una oportunidad, al hijo de este. Las boletas se emiten hasta agosto de 2009, dado que, como Gacitúa indicó, el acusado le pide que emita boletas a Corpesca, y ella, aceptando, le pide que no la tuvieran dos partes, esto es, que no la tuviera emitiendo boletas tanto al Senado como a la empresa pesquera. Debido a esta petición, Gacitúa deja de emitir boletas al Senado, por lo que Orpiz decide reemplazarla para reiterar su plan, y elige a Bárbara Molina, testigo 106, quien declaró que desde el 2005 trabajó como asesora del acusado Orpiz, acordando por ello un monto de aproximadamente 200.000 pesos mensuales. Sin embargo, nos indicó que Orpiz le pide la emisión de boletas por un monto mayor, las cuales se emitieron mensualmente por aproximadamente 2.300.000 pesos, desde septiembre del 2009, mismo periodo en el que Gacitúa deja de emitir las suyas. Boletas que, por cierto, fueron incorporadas a juicio el 27 de agosto de 2019 como prueba documental número 65, letras O, número 1 a 7. Ante la pregunta del Ministerio Público por el dinero recibido, Molina declaró que este le era pagado a su cuenta corriente, descontaba estos 200.000 pesos, su sueldo habitual en ese tiempo, y el resto lo transfería a Blenda Hus, coincidiendo con las conclusiones de la perito González en este punto. Dichas boletas se emiten hasta marzo de 2010, en donde aparece un tercer asesor,
Javier Jara, testigo 83, quien nos indicó que desde el año 2006 realizaba informes al acusado y que por dicha labor recibía entre 150 a 250.000 pesos. Sin embargo, el testigo agregó que recibió un llamado del ex senador para que las emitiera por un mayor valor al que las estaba haciendo. Él emite entonces estas boletas desde abril de 2010 hasta marzo de 2011, por montos que superaban los 2.400.000 pesos cada una, siendo incorporadas, por cierto, como prueba documental número 462, letras A, el 14 de mayo de 2019. Al ser interrogado por la Fiscalía sobre lo que hacía el dinero, se podrá recordar la respuesta del testigo. Mantenía la cifra acordada inicial y transfería la diferencia a Blenda Hus y una parte a veces a María Elena Ovalle, lo que es confirmado nuevamente por la perito González. Una cuarta persona involucrada fue Lorena Lara. 17 boletas fueron emitidas desde mayo de 2011 a diciembre del 2011, a nombre de Orpis y del Comité de Senadores del Partido Unión Demócrata Independiente, incorporadas a juicio como evidencia material número 56 y como prueba documental número 449 y 431, letras A a la G, respectivamente, el 23 de agosto de 2019. A ser consultada por dichas boletas, Lara, individualizada como testigo 35, declaró que nunca prestó servicios ni para el comité ni para el acusado. El dinero que el Senado pagó entonces por dichas boletas llegaba a poder de Orpis, como bien lo explicó la perito González. El pago se realizaba por emisión de cheques del Senado, y estos o se depositaban a la cuenta de Viviana Quirós, retirándose la diferencia en efectivo, o eran depositados a la cuenta corriente de Lara y luego se realizaban transferencias a las cuentas de Marianela Ovalle o Blenda Hus. También se realizaron simulaciones con un quinto asesor, Mario Candia Slater, testigo número 31, quien declaró que en una reunión con Orpis, y cito textualmente sus palabras, me pide derechamente que le emita algunas boletas, porque tú sabes, estamos con actividades políticas y necesitamos dinero. Me lo pidió derechamente él, refiriéndose a Orpis, a lo que accedí. Estas boletas fueron emitidas entre noviembre del 2010 y marzo del 2012, tanto a nombre del acusado Orpis, incorporadas el 27 de enero como pruebas documental número 765 y 772 a 777, como también al Comité de Senadores de la UDI, incorporadas el mismo día como prueba documental número 763 a 771 y 779 a 781, siendo todas estas pagadas por el Senado. El testigo especificó que nunca realizó los servicios indicados por las boletas, sino que él solo las llenaba y emitía según las indicaciones de Blenda Hus o Viviana Quirós, y a recibir el dinero se le transfería a Quirós, lo que concuerda con lo expuesto por la perito González. Podemos apreciar, entonces, una esclarecedora regla general. En los casos que refieren a quienes sí realizaron o realizaban asesorías para Orpis, todos fueron contestes en señalar que cuando emitían boletas grandes, de un valor mucho mayor a su sueldo, ellos solo se quedaban con su sueldo original, su parte, y todo el resto era luego transferido y adquirido por el acusado. Ahora las condiciones cambian en el año 2012, porque el Senado decide, a través de la resolución número 2 del 5 de septiembre del 2011, que desde el 11 de marzo de 2012 ya no serán los parlamentarios los que suscriban los contratos con sus asesores, sino que lo haría el Senado mismo, siendo redactados por la Fiscalía del Senado y firmados por el Secretario General. Resolución que, por cierto, fue incorporada en juicio como prueba documental número 526 el 29 de enero de 2020. No obstante esto, era el parlamentario el que seleccionaba el personal a contratar, el contenido del contrato, los honorarios y controlaba las funciones del asesor, como bien fue explicado por el testigo número 5 y tesorero del Senado, José Luis Allende. Esta nueva forma de operar no impidió que Orpis continuara con la reiteración del ilícito, utilizando nuevamente a sus asesores. En el caso de Carolina Gacitúa, recordemos que ella dejó de dar boletas al Senado para emitirlas a Corpesca. Sin embargo, en 2012, un poco antes de la reforma, vuelve a emitir boletas como asesora, repitiéndose el ardid. La misma testigo lo explica, indicando que del dinero pagado tenían estipulado cuánto era su sueldo y el sobrante lo depositaba en la cuenta del senador o de su secretario.
3 boletas se emiten en el 2012 a nombre de Orpis, incorporadas como prueba documental 78, letras B, C y D, el 10 de septiembre del 2019. Luego de la reforma, las boletas se emitieron a nombre del Senado, incorporadas como prueba documental 79 el mismo día, alcanzando montos de hasta casi 2.700.000 pesos, siendo la última emitida en abril de 2015, dado que, como Gacitúa misma indicó, fue bloqueada por el Servicio de Impuestos Internos y se vio impedida de emitir más boletas. Mario Candia también emitió boletas al Senado entre marzo de 2012 a abril de 2013, incorporadas el 27 de enero del 2020 como prueba documental número 782 a 790. El testigo reiteró que fueron por servicios no prestados y solo se emitieron a solicitud de Orpis para que una vez que el Senado pagara, le entregara los montos a su jefa de gabinete. Con todo esto, Orpis no estaba satisfecho con la cantidad de millones apropiados al Senado, por lo que recurrió a 2 personas más para realizar nuevas defraudaciones fiscales. A su secretaria Blenda Hus ya lo acusó en este juicio Raúl Lobos Torres. Sobre Hus vimos que desde el año 2002 recibía por su labor de secretaria aproximadamente 600.000 pesos mensuales. Sin embargo, una vez que Jaime Orpis deja de recibir dinero de Corpesca en mayo de 2013, al revelarse los pagos por cohecho de la empresa la acusada Isasi, decide exprimir más el dinero del Senado. ¿Cómo? Aumentando la remuneración de su secretaria, que en ese tiempo ya era de 1.900.000 pesos, llegando a superar con este aumento, al mes de junio de 2013, los 3 millones de pesos mensuales. En marzo de 2014, esta vuelve a aumentar, Orpis la vuelve a aumentar, alcanzando un total de 3.299.690 pesos. Resultó muy ilustrativo en ello el oficio del Senado número 59, SG 59 de 2015, el cual refiere a dichos contratos y al aumento de remuneración respectivo, y que fue incorporado el 10 de septiembre de 2019 como documento 108. De un día para otro, Blenda Hus comenzó a ganar un sueldo que llegó a ser 5 veces mayor a su sueldo inicial, a su sueldo original. ¿Será quizás que comenzó a tener más funciones que antes? No, en lo absoluto. Salvo, claro, que contemos la recepción y administración de fondos fraudulentamente obtenidos como una labor propia de su cargo. Pero en todo caso, el propio Orpis declaró que las labores de Hus eran las mismas funciones que había mantenido desde siempre. El abrupto aumento salarial fue pagado mensualmente por el Senado mediante las indicaciones de Orpis desde junio de 2013 a mayo de 2016, dinero que luego era usado para el acusado y por el acusado para sus fines privados. Esto lo corroboran las cartolas de cuenta corriente de Hus, presentadas como evidencia documental 552A, los días 17 y 18 de febrero del 2020, y cuya fluctuación además fue explicada por el perito González Serrano, que nos indicó que para verificar el destino del dinero recibido, revisó las cuentas corrientes del Banco de Chile, Itaú y del Senado de Blenda Hus, observando que se realizaron transferencias de fondos, principalmente del Banco de Chile, a las cuentas corrientes cuyo titular es el señor Jaime Orpis, en los bancos de Chile, Security y Santander. A su vez, en su exposición, la perito nos dio la siguiente conclusión. En sus palabras, del monto pagado por el Senado en el periodo formalizado, se puede establecer que se transfirieron a las cuentas de Banco de Chile y Banco Security un monto de 27 millones de pesos aproximadamente, cuyo destino era el pago del Colegio Everest y el pago de préstamos. A este monto se le deben agregar las transferencias realizadas directamente desde la cuenta corriente del Banco de Chile de Blenda Hus a la cuenta corriente del Colegio Everest, colegio al que asistían las hijas de Orpis. También se constataron transferencias de fondos realizadas por Blenda Hus a la cónyuge del acusado por 3.750.000 pesos, como acotó la perito. Se reitera entonces la regla indicada anteriormente. Montos pequeños eran pagos de honorarios. Pero si los montos eran grandes, y en este caso estamos hablando de más de 3 millones de pesos mensuales, Orpis se quedaba con la mayor parte del dinero y lo utilizaba para su uso personal. Y en cuanto a Raúl Lobos, nuestro punto de partida es el momento en el cual aparece como pieza para cometer el fraude. Mayo de 2015 aparece como pieza. Sabemos que el mes anterior, abril de 2015, se emite la última boleta de Carolina Gacitúa, antes de ser bloqueada por el Servicio de Impuestos Internos. Al no poder utilizar a Gacitúa para la apropiación del dinero, entra en juego la contratación de Lobos. De esta forma, desde junio de 2015 hasta marzo de 2016, y en pos de 2 contratos suscritos por el Senado,
Lobos recibió mensualmente 2.700.000 pesos, como consta en las boletas de honorarios emitidas por este, incluyendo una, la primera, cuyo monto indicado era exactamente el doble. Incorporadas por la evidencia material 45, el 15 de mayo de 2019. En pos del primer contrato se pagaron 16.200.000 pesos en total y por el segundo 10.800.000 pesos. Su fundamento, la realización de supuestas asesorías verbales y la confección de unos informes que carecían de coherencia interna, como bien fue expuesto por el resto de los acusadores, o abordaban materias muy dispares, desde temas de industria pesquera hasta proyectos de extracción minera del yodo, materias que ni siquiera se condicen con la especialización de Lobos, quien es contador auditor. ¿Cómo se puede explicar dicha disparidad? Fácil, porque esos informes no los hizo él, fueron copiados de otros informes sacados de internet. Y como indicó la perito número 9, y con más de 13 años de experiencia en su área, Cindia Quiñones, estos eran plagiados, eran falsos ideológicamente. De esta forma, por un trabajo que hasta el menos letrado podría confeccionar, dado que no hay que ser muy experto para copiar y pegar informes de internet, el Senado pagó y sufrió un perjuicio fiscal de 27 millones de pesos, lo que demuestra nuevamente que lo que estaba ocurriendo no era más que la reiteración por Orpis del mecanismo defraudatorio tantas veces realizado, siendo el perjuicio el elemento que determina la consumación del delito, como bien lo ha explicado el Ministerio Público, y nos adherimos a lo ya señalado. Por cierto, esto no resulta controvertido a pesar de los esfuerzos de la defensa de Lobos por demostrar que los informes fueron hechos a satisfacción de Orpis. Se recordará que para ello realizó un lato ejercicio en la declaración de este, consultándole informe por informe si estos les fueron útiles, a lo que este respondió cada vez afirmativamente. Sin embargo, el ejercicio pierde su incidencia cuando se ve a quién se le está haciendo la pregunta, pues precisamente a quien maquina la celebración de la asesoría defraudatoria. La satisfacción de Orpis con el trabajo de Lobos es parte del ardid que permite engañar al Senado, por lo que el esfuerzo de la defensa en realidad solo confirma la hipótesis acusatoria. En síntesis, las declaraciones de los testigos referidos y la demás evidencia incorporada nos permite concluir que en cada caso la propuesta de la realización de cada ilícito provenía de Orpis, quien contrataba al asesor o le proponía su contratación al Senado mediante parámetros que él mismo podía definir. También en el contenido de dicha contratación, los cuales, como señalaron los testigos, fueron por servicios no prestados o ficticios en sus montos, transfiriéndole a Orpis o a sus asistentes la totalidad o la mayor parte del dinero que el Senado pagaba en razón de la contratación respectiva. Ahora bien, el rol de la evidencia es determinar la base fáctica del delito, pero es el prisma de la calificación penal lo que le da su real significado jurídico, el cómo debemos entender el injusto penal incurrido por el acusado. Y es que no queda otra solución posible, su señoría, más que comprender que los hechos cometidos configuran el ilícito de fraude al fisco, consagrado en el artículo 239 del Código Penal, delito que sanciona, como bien sabe su señoría, al empleado público que en las operaciones interviniere por razón de su cargo, defraude o consintiera en que se defraude al Estado, perjudicándole patrimonialmente. La conducta realizada por el acusado es entonces la de defraudar. La opinión mayoritaria en doctrina, a la cual adhieren los profesores Politov, Matus, Ramírez, Rodríguez Collao, Osandón y Guzmán Dálvora, como consta en sus manuales de derecho penal sobre la materia, entienden que dicha conducta importa una estafa que se produce desde dentro de la institución pública, cuya particularidad radica precisamente en que el ataque al patrimonio estatal lo ejecuta precisamente quien tiene la obligación de actuar en nombre o interés del mismo y muy por el contrario, actúa en beneficio particular. De esta forma, defraudar consiste en emplear cualquier medio o artificio defraudatorio, siendo el ardid el mecanismo bajo el cual se causa el perjuicio. Así como lo explica el profesor Luis Guzmán Dálvora en su libro Estudio de Defensas Penales, página 407. La actividad típica está circunscrita a la idea de producir un resultado antijurídico a través del fraude como un medio de ejecución, entendiendo por tal un obrar engañoso o abusivo de la confianza ajena. Un segundo importante sector, con autores como Alfredo Echeverri, Eduardo Urrejola o Jorge Mera,
interpretan que como el tipo penal no especifica ninguna forma de comisión particular, cualquier medio dolosamente utilizado es idóneo para cometer el fraude al fisco, bastando incluso el incumplimiento de deberes del funcionario, no siendo exigido entonces que exista un engaño al sujeto pasivo. Similar conclusión es la sostenida por el profesor Juan Pablo Mañalich, que en su artículo La malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales, a pesar de interpretar el fraude al fisco como un delito de administración desleal del patrimonio público, explica en su página 375 que el delito bien puede ser cometido mediante maniobras engañosas, aunque, explica, dicha forma de comisión será meramente accidental respecto a las circunstancias que se requieren para la realización del tipo. Como puede verse, estas últimas posiciones, lejos de perjudicar la hipótesis acusadora, la consolidan, dado que ninguna excluye que el fraude pueda ser cometido por engaño, sino que sostienen que el engaño no es la única forma de realizar el fraude. A pesar de las diferencias, no hay controversia en doctrina respecto a que en el delito de fraude al fisco, el sujeto activo interviene en representación del Estado, que por su actuación dolosa provoca al mismo una pérdida patrimonial o la privación de un lucro legítimo, siendo absolutamente subsumible en esta interpretación la conducta desplegada por el acusado Orpiz, como se explicará. Con todo esto, y con todo lo dicho, no basta, su señoría. El tipo penal exige además que el delito sea cometido por un funcionario público, calidad indiscutida del acusado, acordándose como convención probatoria que Orpiz era senador de la República en la época en la cual se cometen los fraudes imputados. Sin embargo, la doctrina ha establecido que el sujeto activo no es cualquier funcionario, sino aquel que tiene competencia para actuar o para intervenir en ciertas operaciones representando al Estado, en mérito de las funciones propias de su empleo o como enuncia el propio artículo, en razón de su cargo. Los profesores Echeverry, Osandón, Rodríguez Collao y Guzmán Dálvora son de este mismo parecer. La clave, entonces, para determinar la concurrencia de fraude al fisco y no de otras figuras penales, dice relación con la operación bajo la cual el funcionario interviene de forma fraudulenta. El concepto de operaciones es definido por los profesores Luis Rodríguez Collao y la profesora Osandón en la página 405 de su libro Delitos contra la Función Pública, y es definido como cualquier clase de negocio, contrato o actividad económica entre el Estado y un particular. El jurista Guzmán Dálvora lo explica en el mismo sentido, en la página 407 de su obra ya citada, al entender por operaciones a negociaciones o contratos provistos de un contenido económico que se celebran, desarrollan o ejecutan entre un particular y el ente público. En otras palabras, quien en razón de su cargo celebra contratos, participa en su celebración o interviene en actos de carácter económico de forma fraudulenta, ocasionándose un perjuicio patrimonial al Estado, incurre en fraude al fisco y no en otro delito. Esto es exactamente lo que ha realizado Jaime Orpiz. El acusado por más de 7 años maquinó en distintas ocasiones y con 7 personas distintas contrataciones por asesorías parlamentarias falsas, ya sea respecto a los trabajos pactados, que nunca se hicieron, o ficticias en cuanto a su monto, y cuya real finalidad respondían a la intención del propio acusado de apropiarse de dichos dineros, causando con ello un perjuicio fiscal. Lo anterior resulta más claro si analizamos la forma de comisión del ilícito, distinguiendo 2 periodos durante el tiempo en que se reiteró su realización. Y en esto se le va a dar un cariz que en todo caso complementa lo esgrimido por el resto de los acusadores. El primer periodo toma lugar hasta antes de marzo del 2012, en donde las contrataciones a los asistentes parlamentarios eran convenidos y suscritos directamente entre el parlamentario y el prestador del servicio. Siendo esta la operación que el acusado podía realizar en su rol de senador, es a través de ella en la cual se va a ejecutar el ardid. Es la contratación simulada sobrevalorada, ficticia, la operación en la cual interviene el acusado en razón de su cargo y en la que materializa el fraude, realizándose una y otra vez. En pos de cada contratación, se emitía una boleta por el asesor, que era presentada al Senado para que éste pagara en razón de ella. Así el acusado lograba inducir al Senado a pagar voluntariamente el asesor, bajo la errónea creencia de que dicho pago respondía a un título válido en su sustancia, siendo la falsedad no formal,
sino de contenido, esto es, que los servicios se habían prestado y que el dinero entregado respondía a su causa. Y una vez que el asesor adquiría dicho dinero, se lo entregaba directa o indirectamente a quien idea y ejecuta el fraude, el acusador. Esta forma de comisión sufre un sustancial cambio el año 2012, con la reforma que hemos indicado, siendo ahora el Senado quien suscribe contratos con el asesor parlamentario. Dicha modificación no detuvo al acusador, pero sí lo obligó, si quería reiterar los delitos de fraude que había estado cometiendo, a cambiar de estrategia. Como ya no tenía facultades entonces para realizar las contrataciones con los asesores, es decir, celebrar con ellos el acto jurídico por el cual se materializaba la boleta, dado que ya no podía hacer eso, que por reglamento esta operación le correspondería al Senado, entonces decide actuar en las operaciones en que sí podía intervenir en razón de su cargo. ¿Cuáles? La selección del personal a contratar, establecer el contenido del contrato, los montos a pagar por remuneración y el controlar las labores de cada asesor. El senador no intervenía en dicho proceso, todo eso lo hacía el senador, y es en función de la selección realizada por cada parlamentario que el Senado suscribía el contrato con la persona asignada y luego pagaba el dinero respectivo en razón del visto bueno que el parlamentario daba a cada asesoría de dicha persona. Recordemos las palabras del testigo José Luis Allende. La Fiscalía del Senado redactaba los contratos sobre la base de instrucciones que se reciben de parte de los parlamentarios. Preguntado por el Ministerio Público, el testigo explicó que dichas instrucciones decían relación con determinados aspectos, como la persona con la que se debe contratar, la fecha de inicio de la prestación del servicio e incluso los finiquitos. Entonces, nuevamente el fraude se ve perfeccionado. El Senado realiza una disposición patrimonial que le causa perjuicio, inducido, engañado por las indicaciones de Orpis, que le especificaba a quién contratar, a quién pagar y por cuánto, indicando los motivos de dicha contratación y pago. Contratación que el Senado realiza en la creencia de que su finalidad era precisamente para que se prestaran asesorías de forma real y no para que el dinero llegara al bolsillo del parlamentario. Y es también lo que le induce a pagar una vez que recibe cada boleta como indicación de la supuesta realización del servicio. La circunstancia de la modificación del año 2012 solo demuestra la determinación del acusado, su dolosa voluntad de cometer reiteradamente el delito de fraude, adaptándose y modificando su forma de engañar para quedarse con el dinero público, siendo un ejemplo además, como referiré más adelante, de la imposibilidad de ver unidad de acción entre las conductas desplegadas. Pero en nada altera la configuración del ilícito. Todo lo contrario, consolida su existencia. Es claro entonces que el engaño es sufrido por quien detenta la custodia y control de los fondos y quien en razón de dicha circunstancia realiza la disposición patrimonial. El Senado, quien pagaba al asesor parlamentario una vez que se presentaba la boleta respectiva. La forma de realizar estos pagos fue descrita por el testigo Allende, tesorero del Senado y cuyo cargo, como él mismo indicó, es ser responsable de los ingresos y egresos de la corporación, y además la rendición de cuentas sobre la materia. Allende nos explicó que, por ejemplo, los cheques para pagar las asesorías eran firmados por el tesorero del Senado y la jefa de finanzas, quienes emitían las órdenes de pago. Luego, con la reforma del 2012, se crea un área especializada en asignaciones parlamentarias, que veían precisamente esto, el pago a los asesores propuestos por cada parlamentario. En determinados casos, como ocurrió con Lorena Lara o Maro Candia, la contratación era realizada por el Comité de Senadores del Partido de la UDI. El testigo Allende nos explicó que sobre esta contratación, el sistema era similar al de los senadores. Se pedía requerimiento del comité, se solicitaba la contratación por cualquiera de los representantes del comité, o avisaba más bien la contratación, y luego se hacía llegar la boleta. El Departamento de Finanzas la incorporaba a los pagos correspondientes y finalmente el Senado realizaba el pago al asesor respectivo. En todos estos casos, sea antes de la reforma del 2012 o después de ella, sea que la asesoría hiciera alusión al senador o al comité de senadores, el pago siempre provenía de los fondos del Senado, el cual procedía al pago de cada asesoría por la boleta que el acusado hacía llegar y que, como el propio testigo Allende explicó, indicaba la recepción conforme por parte del parlamentario de los servicios indicados en cada boleta, siendo dicho visto bueno parte de la maquinación realizada por el acusado.
La defensa ha sido enfática en intentar negar la existencia del ardid fraudulento. No hay engaño, nos han dicho. Pero sí que lo hay, su señoría, porque el Senado realiza el pago precisamente en la creencia de que el dinero que entregaba se fundaba en la prestación de asesoría parlamentaria al senador, no para que se los apropiara Orpiz, ni tampoco para pagar sus deudas personales. Y esa falsa percepción es causada por el acusado, con el fin de que el Senado entregue el dinero y le permita su apropiación. Una contratación que resulta ficticia o simulada, en la que se falta la verdad, en lo que se dice que se hace respecto a lo que en realidad se hace, es una contratación engañosa o fraudulenta, por lo que no hay otra forma de entender los hechos realizados por el acusado más que como un elaborado plan defraudatorio desarrollado por él y propuesto a sus asesores para la apropiación de fondos fiscales. Mas no ha sido la única estrategia de la defensa para pretender desvirtuar la acusación. Y es que se quería justificar el actuar del acusado, aduciendo que la finalidad de la obtención del dinero público solo fue para pagar deudas que tenía con diversos bancos. Estos eran créditos personales, aunque el acusado intentó matizar que no eran para pagos para gastos propios, sino que eran por gastos de campaña. Matiz que sorprende, pero por su banalidad. Si los créditos contraídos tenían por finalidad o no pagar deudas de campaña, o pagos de cualquier otra índole en realidad, no altera en modo alguno lo esencial, que el dinero fue utilizado en pos del interés privado de Jaime Orpiz. Finalidad que además era manifiestamente ilícita, como podemos concluir de la declaración del testigo 42, Luis Cordero Vega, quien indicó explícitamente que las asignaciones no podían ser usadas como medio directo o indirecto de campaña. Por ello, el pagar deudas personales, cuya causa remota haya sido para campañas políticas o de cualquier otra índole, es indubitadamente un interés de carácter privado, particular. Si la propia versión del acusado es que con el dinero del Senado pagaba deudas contraídas por él, su carácter privado es innegable. El usar dichos dineros para además realizar otros pagos, como por ejemplo el colegio de sus hijas, como vimos que hacía con el dinero obtenido gracias a Blenda Hus, reafirma la acusación, pero el delito aún se encontraría configurado si todos los esfuerzos de la defensa para poner en duda esto último fueran considerados. Pues bien, he sido enfático en la importancia de los conceptos de operación y los de contrato o contratación, como elementos esenciales de la configuración del fraude al fisco. Es cierto que dicho énfasis, el énfasis que se ha dado responde a que es así como se determina el modo de operar para la comisión del ilícito, pero su importancia va mucho más allá. Es aquí donde se desprende la inequívoca conclusión de que el injusto penal configurado es el fraude y no otra figura en contra del Estado como sería, por ejemplo, la malversación de caudales públicos. Si se recuerda, la defensa de Orpiz en su alegato de apertura calificó los actos de su defendido como una malversación, resaltando las diferencias entre la malversación del artículo 233, conocido como peculado, y la malversación del artículo 235 o delito de desfalco, para fundar su teoría del caso a favor de esta última. Esta diferenciación que intuyo volverá a realizar en su clausura es un asunto de gran discusión doctrinaria. Eso es cierto, pero lo relevante no es el ver en qué se diferencian ambos tipos de malversación, sino en lo que se asemejan ambos tipos. Y esa misma semejanza es justamente lo que permite su exclusión en este caso. Y es que tanto en el delito de desfalco como en el de peculado, el objeto material del delito, esto es, los bienes apropiados por el sujeto activo, deben estar a cargo del funcionario público, sea para su resguardo, custodia o conservación, o sea para su aplicación. Este vínculo específico entre el funcionario y los caudales o efectos públicos es requisito esencial en ambos tipos penales. Como le explica el profesor Juan Pablo Mañalich, en su artículo que ya fue citado, pero en su página 363, en cualquiera de sus variantes, la malversación siempre presupone una determinada posición jurídica del autor en relación con determinados caudales o efectos. De igual manera, el jurista Guzmán Dálvora, en las páginas 351 y 352 de su libro ya referido también, es tajante en indicar
que toda la doctrina nacional sigue el mismo criterio, al tenor del cual el sujeto debe tener las cosas precisamente en razón de sus funciones, de modo que no son suficientes una relación adventicia, ocasional, y mucho menos un vínculo ilegal o antirreglamentariamente establecido sobre ellas, sino que al contrario, su tenencia ha de cimentarse las funciones propias del cargo del empleado, o dicho de otra manera, tiene que ser lícita. Opinión que, por cierto, también comparten los profesores Rodríguez Collao, Osandón, Labatut y Echeverri. De todo esto se concluye que si el funcionario no tiene dicha relación con los fondos, no puede ser autor de malversación. Ahora la defensa de Orpiz, para intentar sostener su calificación jurídica de los hechos, sostuvo en su alegato de apertura que el acusador no obtuvo los dineros provenientes del Senado a través de un engaño, sino que, en sus palabras, que él tenía a su disposición los recursos y los utilizó para otra cosa. ¿Qué otra cosa? Para solventar actividades políticas. Ante esta afirmación, magistradas, es necesario hacerse la siguiente pregunta. Si Jaime Orpiz ya tenía el dinero a su disposición, ¿por qué, para llegar a apropiárselo, tuvo que utilizar un mecanismo tan complejo como el que usó? ¿Por qué para recién acceder a dicho dinero tuvo que concertarse con 7 personas diferentes, celebrar con ellos contrataciones ficticias, pedirles que emitieran boletas que debían presentar al Senado para que este último entregara el dinero a dicha persona y finalmente, después de todo esto, ellos se lo transfirieran? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente se apropió directamente del dinero? Y la respuesta, su señoría, en realidad es tan simple como conclusiva. Porque no podía. Orpiz no tenía acceso directo a los fondos. No detentaba ninguna relación directa con el dinero que quería apropiarse. No tenía una relación jurídica y ni siquiera tenía una relación material u ocasional con ellos. Ni siquiera. La única forma de acceder a ellos era que el Senado dispusiera de los mismos en razón de un título verdadero, o, mejor dicho, bajo la creencia de que respondían a uno verdadero. Y es ahí cuando Orpiz utiliza el mecanismo que su rol de senador de la República sí podía realizar. La contratación de asesores parlamentarios y el dar por bueno dichas asesorías, las cuales al final del día resultaron ser ficticias en su totalidad o en honorarios, celebradas él mismo como parte, y luego con la reforma del 2012, suscribiéndolas directamente el Senado a solicitud del acusado y con la información que él mismo entregaba. ¿Es esta la forma en la cual el Senado puede poner el dinero en una situación bajo la cual Orpiz puede apropiárselo, por motivo de la contratación simulada, expresión material del ardid, y mediante el cual se engaña el engaño, quien creyendo, insisto, que es una relación, que es una contratación real, una relación jurídica real, y no ficticia, efectúa la disposición patrimonial que le generará el perjuicio? Sin dichas contrataciones parlamentarias, Orpiz nunca hubiera tenido acceso a los fondos. Y es esta precisamente la diferencia, o una diferencia esencial, sustancial, entre el fraude y el resto de las figuras como malversación. La malversación necesariamente exige esa relación directa entre el sujeto activo y el objeto apropiado, en este caso el dinero fiscal. Relación que el acusado carecía y que lo motivó a engañar al Senado para que dispusiera del mismo. Esto puede dejar una pregunta en el aire que voy a aprovechar de responder. Si el ex senador no podía, ¿quién se podría hipotéticamente cometer malversación en este contexto? Por ejemplo, podrían ser los encargados de custodiar los fondos, como el tesorero del Senado, o aquellos funcionarios que se relacionen en dicha calidad, al tener una relación jurídica o incluso quizás fáctica con el dinero del Senado. El testigo Allende fue explícito en indicar que, según el reglamento respectivo, es la labor del tesorero ser el responsable inmediato de la administración presupuestaria del Senado. También podría cometerlo el funcionario encargado de dar la orden de pago o la entrega de dinero a los asesores una vez que se le presenta al Senado la boleta respectiva, y que en vez de realizar el pago debido, decidiera quedarse con los montos. Por ejemplo, el tesorero, la jefa de finanzas o el secretario del Senado, o personal del Departamento de Finanzas. Esto fue igualmente explicado por Allende en su declaración. Son esas personas quienes están en una posición de cometer malversación, independiente de la discusión doctrinaria acerca de si el delito es del artículo 233 o del 235, y claro, siempre que no exista ardid que pudiera calificar los hechos como fraude,
pero en todo caso nunca podrá hacerlo Orpis, que no tiene, reitero, vínculo alguno con los dineros que se pagan, ni jurídico ni material, y debe recurrir a operaciones fraudulentas de las que sí puede intervenir en razón de su cargo, para que el Senado entregue los fondos motivado por dicho engaño. La reforma del año 2012 sobre la forma de contratación de asesorías parlamentarias en nada obsta a la inexistencia de dicho vínculo. No lo tenía cuando los contratos eran celebrados o las contrataciones eran celebradas entre él y el asesor, y tampoco después cuando era el Senado la parte contratante. La forma de realizar el ardid solo se ha hecho diferente, posiblemente más compleja, pero el dinero sigue estando en manos del Senado, quien será siempre el que paga y sufre el perjuicio. Un cambio entonces de método de ejecución no varía en modo alguno la calificación jurídica de la imputación en comento. En definitiva, se consolida la figura de fraude al fisco y ninguna otra. Las conclusiones que he explicado no solo están respaldadas por la opinión del foro, sino que es también la postura que ha expresado este mismo tercer tribunal de juicio oral en lo penal. Como ejemplo, la sentencia condenatoria de fecha 19 de diciembre del año 2017, dictado en causa RIT 231-2017, la cual, por cierto, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago de forma unánime el 12 de marzo de 2018. En dicha causa, el tribunal tuvo que resolver el caso de un ex concejal de la Municipalidad de Providencia, que entre los años 2006 a 2013 propuso a la municipalidad la contratación de 5 personas diferentes como asistentes, con el ilícito fin de que estas personas le transfirieran la mayor parte del dinero que les pagara el municipio a la cuenta corriente de su esposa. Este mismo tribunal no absolvió ni sancionó por malversación, sino que condenó al acusado por el delito de fraude al fisco, considerándolo además como un delito reiterado. En su considerando séptimo, el tribunal explicó que en dicho caso, y voy a citar textual, se demostró la existencia de un engaño, un artificio o actividad simulatoria capaz de generar en el sujeto pasivo un falso concepto de la verdad. Ardid que consistió en que Tito García Márquez, a la sazón concejal de la ilustre Municipalidad de Providencia, obtuvo la contratación por parte de ese municipio de terceros en calidad de sus asistentes, quienes no prestaron el servicio para el cual fueron contratados y, sin embargo, recibieron los dineros que la municipalidad tenía destinados para el pago de aquellos, fondos que fueron puestos a disposición por parte de dichos terceros de la acusada Díaz Valdés, cónyuge del exconcejal. Si esto resulta familiar, no es coincidencia, ya que los hechos descritos son en extremos similares realizados por Orpis. En ambos se trata de un funcionario público que logra la contratación ficticia de terceros para que una vez que el ente público les pagara por dicha contratación, estos le transfirieran el dinero a una cuenta en que el mismo funcionario pudiera hacerse con ellos. Su señoría, todo el modus operandi es exactamente el mismo, y como tal, este mismo tercer tribunal estableció que dicha conducta no es una malversación, sino un fraude al fisco. Es dicho criterio, concordante con el de la doctrina nacional, el que ha primado, y existiendo criterios en extremo similares, con supuestos en extremos similares, resultaría contraintuitivo elaborar una apreciación jurídica distinta. Asimismo, en dicho caso, este tercer tribunal consideró que el delito no era continuado, sino que una reiteración del mismo, tratándose de varios fraudes distintos e identificables individualmente, dado que, y voy a citar en el mismo considerando séptimo, dada la repetición de la conducta mes a mes por un periodo que comprende los años 2006 a 2013, donde es posible distinguir una pluralidad de acciones, las que se agotaron indistintivamente con la obtención de cada pago. Esto se explica porque, como dice la sentencia, la conducta punible alcanza su máximo nivel de desarrollo, precisamente con la obtención del pago por parte del erario de los honorarios percibidos a título de un contrato de prestación de servicios, que en la práctica no fue cumplido por quien estaba obligado a hacerlo, y luego la disposición de esas cantidades de dinero de parte de ese particular a favor de la cónyuge del coautor. Dicho de otra manera, el perjuicio se ha materializado y el delito se perfecciona. A esta misma conclusión se llega en el caso de Orpis. Se ha explicitado en que la conducta imputada es constitutiva de fraude al fisco. Pero este fraude no fue cometido solo una vez, ni dos, ni tres,
El engaño al Senado para apropiarse del dinero público fue realizado incontables veces por el acusado, mes a mes, por más de 7 años, ni siquiera utilizando a la misma persona como asesor supuesto, sino que utilizó a 7 personas diferentes, en momentos diferentes, y con formas de contratación que variaron en el tiempo. Como lo ha indicado el Ministerio Público, la reiteración se refleja con cada asesor utilizado para cometer el delito. Pero dicha reiteración no solo se manifiesta por esto, dado que, además, cada uno de esos actos defraudatorios encuentra su consumación y agotamiento con cada disposición patrimonial, con cada pago que realiza el Senado y posterior apropiación de este por parte de Orpis, perfeccionándose el delito con la sola causación del perjuicio. En cada uno de estos actos el engaño ya se ha realizado. El Senado ya ha entregado el dinero al asesor y este último lo ha puesto a disposición de Orpis conforme a sus instrucciones. En palabras de los profesores Juan Bustos Ramírez y Hernando Ormazábal, indicadas en su obra Lecciones de Derecho Penal, volumen 2, páginas 273, el contenido desvalorativo de la norma prohibitiva se ha realizado plenamente en la forma en que se concretó la prohibición en el tipo penal. Esto es, que el sujeto haya acabado el tipo penal y que además se dé el resultado propio al correspondiente delito. Se ha producido la afección al bien jurídico en la forma prevista por el legislador. El delito no requiere más, ya se encuentra perfeccionado y goza de autonomía. Por lo mismo, resulta jurídicamente inexacto plantear la existencia de una unidad de acción entre las conductas de fraude realizadas por el acusado, o, como fue sostenido por la defensa de Orpis en su apertura, como un solo delito continuado, figura que, por cierto, no tiene reconocimiento legal expreso en nuestra legislación. Ante la problemática del delito continuado, el jurista alemán Günther Jacobs, en su libro Derecho Penal, parte general, Fundamentos y Teoría de la Imputación, ha señalado, en la página 1081, que en tales casos hay que distinguir si el autor continúa la misma realización del tipo o bien si realiza el mismo tipo de nuevo. En el primer caso se da una única infracción que se intensifica cualitativamente mediante ulteriores actos, mientras que en el último caso se infringe repetidamente una ley. Nuestro caso es el segundo, donde es el mismo tipo penal el que se infringe varias veces. Y eso, su señoría, es reiteración con todas sus letras. De todas formas, para siquiera considerar el delito cometido como una unidad de acción, el profesor Klaus Roxin, en su ya imprescindible obra de Derecho Penal, parte general, páginas 771 y siguientes, postula que debe existir como requisito base una unidad en el injusto objetivo de acción, esto es, una homogeneidad de la forma de comisión, lo que no ocurre en el presente caso. Y ejemplo de eso lo vemos en la conducta imputada. Es lógico que la única forma de comisión del fraude al fisco es que el funcionario realice el acto defraudatorio en las operaciones que debe intervenir en razón del cargo, esto es decir, la que refiere a las asesorías ficticias, ya que sin ellas no habría hecho punible. Sin perjuicio de ello, la forma en que se realiza cada fraude es, en primer lugar, claramente identificable e individualizable. No es solo un gran engaño continuo que produjo una fragmentación de la disposición patrimonial, o sea, no es solo un acto de asesoría o contratación fraudulenta que haya causado que el Senado pagara varias veces. No es eso, sino que son varios actos y con distinción temporal entre sí, lo que permite distinguir cada uno de los hechos punibles del resto. Cada contratación y cada boleta correspondiente presentada al Senado para su pago es concreta. Los servicios que en ella indicaban y que motivan al sujeto pasivo a pagar también es concreta. Y dicha disposición patrimonial es igualmente concreta e individualizable. En segundo lugar, el ardid utilizado tampoco es uniforme en cada ocasión, sino que adopta características distintas. Y el mejor ejemplo de esto lo vemos en el asesor. ¿Es siempre el mismo? Por supuesto que no. Y no es que haya utilizado a 2 personas o a 3 personas, sino que cambió las condiciones del engaño utilizando a 7 personas distintas. A Carolina Gacetúa, a Bárbara Molina, a Mario Candia, a Lorena Lara, a Javier Jara, a Raúl Lobos, a Blenda Hus,
Cada uno de ellos configuró un elemento distintivo, definitorio, del ardid con el que se indujo al Senado al pago de sus asesorías. Y con cada asesor no solo variaba el engaño en sí, sino también la forma de recepción del dinero, dado que quien lo recibía era dicha persona distinta, el asesor, que luego permitía la adquisición por Orpis. Ya con eso, agregamos 7 razones distintas para quebrantar la idea de unidad de acción, lo que a su vez ha sido reafirmado por las conclusiones del Ministerio Público en este punto. Pero hay más, dado que no es solo el asesor el que fue variando, sino que también lo fue la propia parte contratante. Esto fue dejado en claro al analizar la reforma del 2012, en donde Orpis deja de ser el suscriptor de cada contratación, que se materializaba con cada boleta, y pasa a serlo el Senado, modificándose entonces el modus operandi del sujeto activo, pasando de la celebración del contrato a la inducción al Senado para su celebración. Por otro lado, existieron casos como el de Lorena Lara o Mario Candia, en que ni siquiera la asesoría refería al acusado, sino que al comité de senadores de la UDI. Podríamos incluso hilar más fino, dado que como consta en cada boleta presentada al Senado, el fundamento concreto, esto es, la prestación supuestamente realizada y que motivaba el pago por parte del Senado, era distinta cada vez. A modo de ejemplo, solo considerando el primer periodo de los hechos relacionados con Carolina Gacitúa, 9 de las boletas emitidas en el año 2009 para que las pagara el Senado tenían distintos fundamentos en sus glosas. 3 indicaban a que respondían a un estudio, ejecución y presupuesto del gobierno regional de Tarapacá. Una que respondía a un análisis y estudio del royalty de 2006 y 2007. 2 de ellas con el mismo análisis, pero además se agregaba un análisis de Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre 2002 y 2005. Y 2 boletas referidas a un análisis o estudio del royalty en regiones. Luego, desde 5 de enero de 2012, cuando Gacitúa vuelve a emitir las boletas al Senado, otras 3 boletas fueron emitidas a Orpis, una al mes, con un motivo nuevo: investigación de nivel educacional en sectores de microtráfico en la región metropolitana. Ahora, para evitar mayor longitud en este punto, solo quería enumerar las boletas que emitió antes de la reforma del 2012, dado que después fueron emitidas otras 39 boletas a nombre del Senado. Sin embargo, procuremos realizar este lato ejercicio con estas 39 boletas y luego con las boletas emitidas por cada uno del resto de los asesores hasta acabar los 7. La distinción entre en cada engaño resulta así ineludible. Recordemos respecto a las palabras del testigo José Luis Allende, quien indicó que para que el Senado pagara por la asesoría, se hacía llegar la boleta respectiva al Departamento de Finanzas y éste le daba curso al proceso de pago. El motivo de cada pago entonces no solo se distinguía por la boleta material en sí, o sea, cada pago del Senado una boleta, sino que cada boleta contenía a su vez una explicación distinta de por qué el Senado debía pagar al asesor respectivo. El engaño entonces era distinto en cada ocasión. Todo lo anterior es claro reflejo de que las conductas imputadas no son, en un espectro objetivo, esencialmente homogéneas, sino que por el contrario son diferenciables, autónomas, heterogéneas. Y como bien señala el jurista Gonzalo Bascur en su artículo Reflexiones acerca de la teoría del delito continuado y aproximación crítica acerca de su pertenencia al derecho penal chileno vigente, en su página 63, debe desecharse la posibilidad de admisión de realizaciones heterogéneas en la unificación continuada. La única característica común de cada acto es precisamente la que permite calificarlas como fraude al fisco, pero eso no es ni cerca equivalente a que haya homogeneidad en el injusto objetivo de acción. Tratar de iguales una cosa con la otra solo reflejaría confusión entre ambos términos y nos llevaría a una solución jurídicamente insuficiente. Si desde el plano objetivo existe una clara diferenciación de conductas, y en el ámbito subjetivo ocurre lo mismo, ya que no existe tampoco un carácter unitario del dolo o unidad del injusto personal de acción. En palabras del profesor Gustavo Labatut, comprendíase su Manual de Derecho Penal, tomo 1, página 166, la unidad de propósito debe abarcar de antemano el resultado en conjunto e ir dirigido a su realización.
Todos los elementos que ya vimos no resultan homogéneos y su variación hace imposible entender que hayan formado parte ex ante del plan delictual o hayan sido representados previamente en el fuero interno del autor. Circunstancias de variación inesperada, como la reforma del 2012 que volvió al Senado la parte contratante y forzó a Orpiz a cambiar su modo de engaño, o respecto a los asesores que fueron cambiando en atención a las eventualidades que iban surgiendo. Gacitúa dejó de emitir boletas porque no estaba dispuesta a emitirlas a Corpesca y al Senado simultáneamente, por lo que Orpiz ahí decide realizar el fraude con Bárbara Molina. O cuando vuelve Gacitúa, el ardid se realiza hasta el 2015, en donde debe dejar de emitir las boletas al Senado, porque como ella misma declaró, fue bloqueada su cuenta de Servicio de Impuestos Internos, impidiéndole emitir nuevas boletas. Orpiz nuevamente tuvo que adaptarse. ¿Y qué ocurrió? Requirió los servicios del acusado Lobos para continuar con la reiteración del ilícito. A menos que Jaime Orpiz haya sido bendecido con el don de la clarividencia, que lo dudo por cierto, ninguna de estas dificultades podrían haber sido previstas de antemano en el fuero interno del acusado. De todas maneras, y con el fin de ejemplificar la forma en que operaría el carácter unitario del dolo, el profesor Roxin, en su obra de Derecho Penal ya citada, lo explica de la siguiente forma, y cito: para configurar varias estafas en un delito continuado, el dolo debe haber estado dirigido desde un comienzo a la totalidad de los distintos perjuicios patrimoniales. No es por ello bastante con una resolución delictiva adoptada de modo general para cometer todas las estafas posibles de una clase determinada. Aplicando lo dicho por Roxin al caso concreto, no basta para considerar como delito continuado el considerar cometer todos los fraudes posibles para sustraer la mayor cantidad de fondos. Menos aún cuando ha sido incierta la forma concreta de comisión, el tiempo e incluso el propio monto del dinero que va a ser apropiado, a tal nivel que el engaño de Orpiz tuvo que ir variando con cada cambio, con cada dificultad para lograr cometer el delito. Y aún así, como lo explica Roxin, tampoco bastaría si dichos cambios no existieran, porque no basta con la consideración en abstracto de la realización indeterminada de fraudes en el tiempo para que exista unidad del injusto personal de acción. Y como esto no basta, debe considerarse que hay reiteración en la infracción del tipo penal, es decir, delitos reiterados. Esta conclusión, por cierto, es plenamente concordante con lo señalado por nuestra excelentísima Corte Suprema. Clara manifestación de ello es la sentencia de 17 de febrero de este mismo año, en causa rol número 3322-2020, en donde la segunda sala, de forma unánime, ratificó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, quien sancionó por el delito de fraude al fisco reiterado a una funcionaria de la Universidad Arturo Prat, que se apropió de cuantiosas sumas de dinero fiscal desde el año 2012 hasta el 2016. Al recurrir de nulidad la abogada de la condenada, quien estimaba que el delito era continuado y no reiterado, nuestro máximo tribunal rechazó dicho recurso, indicando su considerando quinto, que aún aceptándose la posibilidad de entender continuada una determinada conducta prolongada del sujeto activo, en el caso que nos ocupa no puede concluirse que por el mero hecho de repetir entre los años 2012 y 2016 numerosas acciones de defraudación, el agente tuvo un mismo designio criminoso, sin que aparezca como objetivo final el apropiarse de la suma total defraudada. Así, la Corte Suprema finaliza indicando que en consecuencia, en el caso en estudio, se descarta la aplicación del carácter de continuado del delito. Con todo, cualquier esfuerzo por considerar la continuidad no solo resultaría jurídicamente subóptimo, sino que además causaría perniciosas consecuencias prácticas. En primer lugar, su aplicación puede llevar a privilegiar al autor reincidente en las mismas conductas, e incluso al propio crimen organizado, que necesariamente existe en ellos continuidad de conducta para su subsistencia. Y en segundo lugar, la solución afectaría gravemente la igualdad de la ley, por cuanto se castigaría de igual forma a quien ha cometido un solo delito como quien ha cometido varios. Esto no solo atenta contra los principios de la justicia, sino que también atenta contra nuestra propia Constitución.
Por lo anteriormente expuesto, debe entenderse que la institución de los delitos continuados solo puede dárseles una aplicación sumamente restringida. El catedrático alemán Gunther Strattenberg, en su libro de Derecho Penal Parte General, página 538, ha llevado a recomendar su aplicación excepcional solo cuando concurran razones que obliguen a una conjunción jurídica. Y el propio Klaus Roxin, en su libro de Derecho Penal referido ya, nos realiza la misma precaución, aduciendo que la reunión de una pluralidad de actos individuales en una unidad de acción por medio de la interpretación del tipo solo es posible dentro de unos límites relativamente estrechos. Por eso concluye que el regreso a la figura jurídica de la reiteración continuada solo puede ser una rara excepción. En síntesis, todo permite sostener que estamos ante un verdadero fraude al fisco, cometido por el acusado Jaime Orpiz reiteradamente durante más de 7 años, concertado con 7 personas distintas, ocasionándole un perjuicio patrimonial al Estado de muchos millones de pesos. A estos se agregan los demás delitos imputados que ya han remitido a las partes acusadoras en sus alegatos respectivos, los cuales han sido probados y reafirmados tanto fáctica como jurídicamente a lo largo de este juicio. Para ir finalizando, su señoría, Chile está en un punto clave en su historia, y en él solo el Poder Judicial tiene las facultades, las competencias y el deber de someter a las personas y a las instituciones al imperio de la ley y los principios constitucionales, dando fe a nuestra sociedad de que la justicia se alza, y siempre se alza firme ante el abuso, al condenar a quienes infringen sus deberes jurídico-penales y quebranten los cimientos de nuestra nación, a reaccionar ante las conductas de corrupción que vulneren nuestros valores elementales. Por ello, solicito en estos momentos finales que se haga justicia, y que la justicia se manifieste como condena a los acusados, Jaime Orpiz y Martí Sassi, por atentar contra los valores que rigen nuestra democracia y contra el compromiso institucional que realizaron al momento de asumir su cargo, por querer satisfacer sus intereses personales en perjuicio de la nación, y a la empresa Corpesca por realizar actos que corrompieran dicha confianza institucional. Todos ellos han lesionado gravemente al país, y hoy, finalmente, el país exige que se les declare responsables por dichos actos. Exigimos justicia. Con esto, esta parte querellante concluye su alegato de clausura. Gracias. Y siendo las 10:21 horas, vamos a hacer entonces el receso de media mañana y volvemos a las 11 horas para iniciar la clausura de la defensa del acusado señor Orpiz. Gracias, su señoría. Eric.